En este episodio de Historias de Terrícolas para Terrícolas, fui invitado por Jan a contar parte de mi historia. ¿Te atreves a escucharla? Bienvenidos. José, Jan, bienvenido a este espacio de Terrícolas para Terrícolas. muchas gracias, Jan, por la invitación. Además que usted se inventó el nombre. Fue un nombre que lo trabajamos en MS Crea y junto a Dylan Medina, que es nuestro productor ejecutivo, que es también parte importante de todo este engranaje. En una sesión creativa dijimos, ¿por qué no nos inventamos algo que conectara un poco con la audiencia, que buscáramos como un nombre que fuera pegajoso? Y alguna vez ese tema de los terrícolas y la televisión de ciencia ficción de los 80s, de pronto 90s, pues nos inventamos algo con terrícolas y surgió el nombre de Historias de Terrícolas para Terrícolas. Y te lo agradezco porque ha pegado muy bien. Bueno saberlo. Sí, ha tenido muy buenos resultados. Estar detrás de bambalinas de este andamiaje, pues es una experiencia también enriquecedora profesionalmente. Buscamos es como contar esas historias a través de lo que la gente puede aportarle sin necesidad de que sea una celebridad, sin necesidad de que sea una persona, un referente muy reconocido o un ícono, sino que sean esos reconocimientos a personas que trabajan todos los días del común, que son como nosotros, que salimos a comprar el pan, que salimos a misa, que vamos a jugar con nuestros hijos, que a veces idealizamos esas personas que son celebridades, un mundo extrañísimo, gigante, que tú nunca vas a alcanzar y que de pronto cuando esas historias terrenales y de terrícolas se acercan a la gente, se vuelven mucho más inspiradoras o se vuelven también como un punto de referente para que la gente diga, hey, esta persona logró esto, hizo esto, chévere, ¿no? Yo también tuve una situación similar o puedo llegar a ser como esa persona o me inspira para un empuje y eso me parece valiosísimo. Chévere. José, nos conocemos hace muchos años. Estábamos echando cuentas y creo que hace 20 años. Y yo siempre te he visto tras bambalinas, tras la cámara, tras las luces. Cuéntame un poquito, cuéntanos a estos terrícolas, ¿cuál es tu historia de vida para estar siempre detrás? Bueno, mi historia es bastante cambiante en el sentido de que desde el colegio yo me estaba inclinando muchísimo por el tema audiovisual sin perseguirlo, ¿no? Me parecía fascinante el tema de edición. Estoy hablándote de años 90, cuando manejar una cámara o tener acceso a una cámara era supremamente complicado, no era un artículo que tuvieras conseguir fácilmente o que tú compraras, voy a comprar una cámara. No daba para eso, solamente personas con mucho dinero podían acceder a cámaras. Y cada vez que había algún evento en el colegio particular, yo levantaba la mano y decía, hagamos un video. Hasta el punto en que muchos de mis compañeros me decían video. Y entonces mi historia parte que muchas veces íbamos a grabar entrevistas al Parque de Lourdes, que ahorita es imposible un chico de 14, 15 años con una cámara ir a grabar a Lourdes, 2 o 3 pelados de colegio. Nosotros hacíamos eso y entrevistamos gente y hacíamos cosas. Me acuerdo que una vez particular en el colegio hubo un foro por la paz donde todos los colegios de Colombia se unieron y el video central lo hicimos nosotros. Entonces grabamos gente en la calle y la edición era muy casera, obviamente, era con 2 Betamax, de Betamax a Betamax, y un amigo tenía el último Betamax que tenía efectos digitales y uno presionaba botoncitos y la música se la colocábamos en vivo, o sea, era un proceso dispendiosísimo. Pero fue enriquecedor porque de ahí como que empezó a salir esa espinita o esa inquietud por lo audiovisual. Después me incliné muchísimo por el tema musical, en el sentido de que me encantaba y me apasionaba mucho la música como DJ. Y me volví DJ a los 14 años. Una cosa también muy extraña, pero que yo lo hacía era más que por el dinero, era por una pasión de poner música. Y obviamente no fue de una DJ, sino que fui como escalando, aprendiendo un poco sobre el manejo de los beats, las tendencias musicales de la época. Y bueno, hice muchos programs en Bogotá de colegios importantísimos, en los mejores sitios de Bogotá. Después
que me gradué del colegio, en la universidad seguía trabajando como DJ, entonces trabajé ya en sitios fijos como discotecas, bares, en algunos restaurantes. Y así empezó como mi vida audiovisual de pronto, hasta que un punto un amigo era artista exclusivo de un sello discográfico que es EMI Music, aquí era artista de Colombia y él producía música en computador. A mí me pareció eso algo loquísimo porque era como hacer las versiones remixes de canciones de artistas latinos o inclusive internacionales. Y yo le dije, montemos un estudio sin conocer nada, sin saber Nada. cómo era el tema. Y montamos un estudio con un computador que nos costó una millonada de pesos, con una ilusión grandísima. Nuestra primera oficina fue en la 104 con 15, en una oficina que era como de, no sé, era de 4x4, como de 15, 20 metros cuadrados, era una cosa súper chiquita. Y hacíamos solamente audio. Nos dedicamos a producir estas versiones, remixes de artistas colombianos. Hicimos cosas para artistas como Moisés Angulo, bueno, algunas cosas para artistas extranjeros como Savage Garden, que estaban entrando al mercado latino. Y las disqueras nos fueron conociendo poco a poco para hacer diferentes tipos de piezas audiovisuales. No, audiovisuales no, era audio solamente. Audio. Entonces hacíamos las cuñas de radio de los discos que salían al mercado, hacíamos versiones cortas, ediciones, porque las canciones que salían venían de 6, 7 minutos y la radio no pasaba una canción tan larga. Teníamos que editar las canciones a 3 minutos 20, 3 minutos 15 para que se pudieran pasar en radio. Y bueno, así fuimos como entrando a trabajar con todas las disqueras de Colombia, con EMI, Universal, BMG, Warner, bueno, con todas, Sony. Pero nos fuimos quedando un poco como rezagados porque cuando empezamos a hacer cosas de audio, hacíamos audios para comerciales de televisión y un cliente una vez nos dice, oiga, el estudio que nos produce el comercial, nos postproduce el comercial, nos hace el audio para radio. Entonces lo voy a hacer con ellos. Y yo, ¿cómo así? Pucha, el mercado se nos está quedando. Y entramos en el tema. Yo en ese momento partí mi relación con el socio que tenía en ese momento y quedé solo en la compañía. Ya él había cumplido su tiempo con la compañía. Era Music Solutions, que todavía es nuestro nombre, nuestra razón social. Y yo empecé a trabajar la parte de video con las disqueras, con un negocio súper simple que era la copia a cassettes de Betacam para mandar a medios de videos musicales. Eso era un servicio que era muy costoso. El Betacam, para los que no conocen, era un formato análogo del cual los canales de televisión se nutrían. O sea, todo el formato máster era en Betacam. Entonces, si tú querías poner algo en un canal de televisión, tenías que entregar el material en Betacam. Y era una máquina muy costosa. Entonces, copiar cada video era un dinero importante para las disqueras y a mí se me ocurrió fraccionar los tiempos de copias y entrar al mundo del video con las disqueras así. Y mi carro parecía una venta de cassettes porque vivía con cassettes y recorría la zona de las disqueras, que era la zona entre la 67,11 y la 106, que quedaba Universal, por el Parque La 93, por la 67,11, con 15, en la 100 con 19, bueno, en fin. Mi carro lleno de cassettes y me iba al estudio de un amigo que logré convencer de que no me cobrara la full tarifa de la hora de Betacam, sino que partiéramos y empecé a capitalizar como esa visión de negocio con las disqueras y bajarles las tarifas a ellos también, hasta el punto que nos volvimos como los copiadores de todos los videoclips que salían en noticieros y en programas de videoclips del país. Y así me fueron dando entrada para comerciales, para videos producidos ya con EPK, que los EPK son eran los Electronic Press Kit de los diferentes artistas, eran como esos behind the scene de la producción de sus discos. Entonces logramos trabajar con Jorge Celedón, con Diomedes Díaz, con Lucas Arnau, con muchos artistas colombianos a los que les hacíamos este tipo de proyectos.
Y bueno, así fuimos como nutriendo nuestro tema audiovisual ya, con edición, con postproducción y obviamente el tema de sonido lo seguíamos manejando. Hasta que un punto dijimos, bueno, las disqueras están cambiando también, el mundo de la música ya no era como en venta de CDs, sino era, pucha, las descargas de música pirata se volvieron una crisis importante para las disqueras. Y ahí decidimos entrar al mundo publicitario un poco más de lleno, a producir piezas comerciales más elaborados, videos como de lanzamiento de productos, y trabajamos con muchas agencias de BTL. Hicimos infinidad de lanzamientos y dentro de ese evento se hacen experiencias. La gente ve videos, ve un performance, ve un concierto, tienen un pequeño buffet o les pasan diferentes como puntos específicos donde la gente dice, oh, me comí esto y esto me generó cierta recordación con la marca, o me tomé esta bebida, y bueno, en fin. Entonces estas agencias también nos nutrieron mucho en el tema de producción audiovisual, y bueno, la compañía fue creciendo poco a poco, pasar de 2 empleados a 6. Nos mudamos a la 94A con 11A, donde tuvimos una oficina mucho más grande, eran casi 100 metros cuadrados, después de estar en 16. Ya teníamos una sala de edición de audio independiente, teníamos salas de postproducción, salas de edición, un área administrativa un poco más definida, y bueno, fuimos creciendo hasta el punto en que tuvimos que tomar una oficina en ese mismo edificio al lado. Y bueno, ya vimos que la expansión y el crecimiento era tal que teníamos que irnos a un lugar más grande. Nos mudamos a otra oficina más grande en la 94A con 14. Ahí era un edificio no tan moderno. Hicimos la adecuación de la oficina como la que hicimos, las salas de audio, sonido, bueno. Y seguimos creciendo. Ya no era solamente postproducción, sino empezamos a hacer mucha producción audiovisual, es decir, cámaras, luces, talento, vestuario, maquillaje, locaciones, todo lo que involucra este tipo de proyectos, hasta el punto en que ya no éramos 12 personas, sino éramos 15, 20, y tuvimos la fortuna de mudarnos a un sitio más grande, en una oficina que hicimos también a la medida, donde llegamos a estar 26 personas, ¿no? Y bueno, ha sido como un resumen un poco express de todo lo que hemos hecho. Hemos hecho cualquier cantidad de piezas audiovisuales de diferentes tipos. Hemos entrado en nuevas tecnologías. En la actualidad desarrollamos cosas con inteligencia artificial, pero muy bien elaboradas, por decirlo así. Entramos en el mundo digital hace unos 10 años, que es un enfoque totalmente diferente al manejo audiovisual actual, ¿sí?, al que se venía manejando. Y esas corrientes nos han llevado como por ese camino a clientes nuevos, a nuevas experiencias, nuevos conocimientos. El tema audiovisual es un tema que tú tienes que estarte renovando constantemente, desde el cable A hasta el cable C, y así en software, en iluminación, en todo, ¿no? Y eso también nos ha mantenido como a la vanguardia de proyectos, que no nos quedamos en una sola cosa, sino que evolucionamos y crecemos todo el tiempo. José, ustedes, desde que los conozco, se han reinventado 3 veces. O sea, cada vez es, uy, llegó esto, ¿cómo nos adaptamos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le haces para no quedarte en tu zona de confort, sino empezar a decir, esto ya no funciona, vamos para adelante? Sí, digamos que es un reto constante. Ser empresario en un país como Colombia exige no solamente como una necesidad de estarte actualizando en temas de equipos, sino en temas de conocimiento. Hay situaciones que te llevan a veces no entrar en ese estado de confort, como lo dices, sino como de, hey, esperemos un poco porque no es el momento de abordar. Había un momento en donde, por ejemplo, invertir en cámaras era como, hey, no invierta en cámaras porque las cámaras están evolucionando muy rápido. Y sí, tú comprabas una cámara hoy y en 2 meses salía una 3 veces mejor.
y pucha, la inversión era alta. Mientras que invertir, por ejemplo, en iluminación era un poco más, Te da más espacio. sí, más como llevadero en el sentido de que no había una transición tan rápida de un equipo a otro. Ya la tecnología, por ejemplo, de iluminación ha cambiado un montón, ya es iluminación LED desde hace unos 4 años, 5 años, LED 100%, donde el consumo es más amigable en temas de energía, donde no se calienta el set, que eso también suena tonto, pero cuando tú estás 8 horas en un lugar con luces de bombillos de tungsteno o luces de alambres, obviamente se calienta y estás generando emisiones de CO2 muy altas. Creo que eso también ha contribuido un poco como a frenar eso. Pero siento que es un tema de estar a la vanguardia no solamente por hacerlo porque el medio te lleve, sino yo creo que es un tema también de pasión, ¿no? Como de que ese confort que uno entra en momentos es como, hey, tienes que evolucionar, tienes que crear, tienes que estar aquí, tienes que estar allá. La tecnología en los últimos 5 años ha evolucionado brutalmente. Nuestra primera sala de edición costó alrededor de $40,000. Te estoy hablando la compañía tiene 26 años y la primera sala de edición de video la compramos hace 15 años. Más o menos duramos 10 años haciendo audio, pero también haciendo algunas cosas de postproducción muy básicas, donde invertir en salas de edición era costosísimo, eran salas muy altas. Ahora tú te compras un computador última tecnología con 15 millones de pesos y estás al otro lado lejos. Un software, una licencia es mucho más también sensato su costo. Hay licencias de por vida. Ya las licencias, las membresías mensuales de licencias son más asequibles. Entonces ha hecho que mucha gente haya entrado en sintonía y obviamente también ha alcanzado la tecnología a la gente. Entonces hay que estarse renovando, ya sea por competencia, eso es importantísimo, o también porque tienes que ofrecerle a tus clientes lo mejor que hay en el momento en el mercado, ¿no? No puedes quedarte con una tecnología todo el tiempo porque por más que quieras innovar, si no te perciben como actual, pues vas a quedarte rezagado, ¿no? Lo que termina sucediendo con esto que acabas de decir es que se prostituyen ciertas profesiones y ciertas ofertas. En el caso de coaching, hace 15 años, el tema no era conocido y ahora una persona en 8 horas es coach. Y creo que esto mismo está pasando en tu mundo. Eso cómo afecta no solo el mercado, sino también la forma de hacer negocios. Han habido varios cambios en la industria audiovisual. Una es lo que te comentaba de la evolución de la tecnología tan rápido, que la hace más accesible a la gente, que eso me parece buenísimo, porque pues optimizas presupuesto, no tienes que invertir tantos millones en cosas de muy buena calidad. Pero también han habido cosas como la pandemia del COVID hizo que la gente entrara en un pánico escénico, por decirlo así, de qué va a pasar, qué voy a hacer, estoy sin trabajo. Creo que la producción audiovisual se detuvo casi un año, donde yo creo que la gente empezó a maquinar y dentro de esas maquinadas de qué voy a hacer y cómo voy a afrontar este nuevo reto fue bajar tarifas, porque era como miércoles, tengo que atrapar un cliente como sea. Si yo le cobraba $1 a este cliente, debo cobrarle la mitad. Y todo el mundo trató de llegar a clientes bajando tarifas. Eso fue un fenómeno que se dio muy importante. Y obviamente si tú le sumas la tecnología asequible, pero también hay un factor importante y es que las bellas artes, el mundo audiovisual, el sonido, la música, todas estas áreas artísticas han tomado mucha importancia y mucha relevancia en los últimos años con la gente que se gradúa de colegio y entra a la universidad como un camino a seguir, ¿me entiendes? Sí, antes no era común. No era común, o sea, voy a estudiar fotografía, ¿y de qué va a vivir? Sí, era como más o menos usted, ¿a quién le va a tomar fotos? No, ya, ser un fotógrafo es un tema importante.
Bueno, siempre lo ha sido. Lo que pasa es que antes se veía con unos ojos demasiado artísticos en donde lo artístico era como, bueno, yo hago este cuadro y cómo lo vendo, cómo le doy valor a ese cuadro, a mis horas de trabajo. Creo que el mundo artístico de lo audiovisual ha tomado mucha fuerza y eso ha sido importante también para la industria porque hay directores muy jóvenes, donde hay gente muy talentosa haciendo cosas increíbles y les dio la fortuna de que tienen los medios mucho más fáciles para hacerlo, ¿no? Entre comillas, sí, ¿no? sí, Estoy sí. hablando de tecnología, cámaras, donde antes tenías que ir a la universidad y pedir, por favor, voy a sacar la cámara, está disponible. Y la universidad tenía 2 cámaras para 300 estudiantes y eso era muy difícil. Salas de edición donde era muy difícil, por turnos, horas, donde era más demorado el proceso de edición, de rendering. Bueno, los procesos son mucho más amigables. Entonces, siento que ese factor de tecnología, pandemia y pospandemia, y yo creo que el momento político también que vive, por ejemplo, Colombia, han afectado un poco el tema audiovisual. Hay mucha oferta también, pero también hay mucha demanda. Entonces, creo que estamos en un momento interesante donde esa transición se está viendo, donde también se están posicionando las tarifas, donde el cliente también estaba hablando que no lo más barato es lo mejor, donde, oiga, yo voy a salir con un video para el lanzamiento de mi producto, pero me lo hicieron por X cantidad de dinero y no fue lo que quería. Lo pagué porque era barato, pero no cumplió. Como que cumplen algunas cosas, pero no es lo que esperaba. Eso también los clientes lo están viviendo y lo están retomando y están haciendo como ese stop de, bueno, ¿lo barato realmente sí es lo que quiero o realmente quiero algo que me supla mis necesidades de comunicación o quiero un producto de alta calidad? Hemos tenido que afrontar estos cambios de una manera muy sensata, no bajándonos las tarifas, sino adaptándonos también a lo que el cliente quiere. Muchas veces no es bajar tarifas, sino darle más al cliente, ¿sí? Es como cliente, usted puede tener esto porque funciona de esta manera, ok, le estás dando un valor agregado también. Y de todas maneras entrar en la sintonía de la innovación, de las nuevas tecnologías, de lo que te hablaba de la inteligencia artificial, que muchas veces los clientes dicen, no, hazme los videos con inteligencia artificial. Y pues sí, pero la inteligencia artificial no te los va a hacer, no es como, quiero 7 videos, como muchas veces estos gurús de lo digital en internet te dicen, puedes tener 30 contenidos para tu mes en 5 minutos. Eso no pasa, eso no es real. Para hacer videos de buena calidad con inteligencia artificial tienes que hacer el mismo proceso que haces en la realidad, de escoger la cámara, el lente, el vestuario del personaje que vas a crear en inteligencia artificial, el entorno, el arte, los colores de la ropa, el movimiento del actor, el movimiento de la cámara, el look and feel de la textura como del revelado digital, detalles, muchos detalles. Entonces, bueno, en eso estamos. José, ¿para dónde va este mundo audiovisual? ¿Cuál es el futuro de esto? Yo creo que, bueno, yo soy un apasionado del audiovisual y tengo la fortuna de tener clientes interesantísimos que todos los días me apasionan, a los que mi equipo y yo siempre pensamos en que esto no es una obligación, ¿no? O sea, es decir, el día que, y yo lo digo mucho, el día que esto sea una obligación, apague y vámonos. Porque tú tienes que meterle eso que necesita tu proyecto y es como esa pasión desde escoger la música que va en tu video, en cómo poner la luz, en cómo planear una cosa, la otra, en cómo la postproducción tiene que hacerse de una manera adecuada, cómo el gráfico tiene que complementar. Yo creo que el mundo audiovisual va a innovar todo el tiempo. La inteligencia artificial es uno de esos caminos importantes a los que la parte audiovisual va a tomar mucha fuerza, sobre todo por procesos que se van a alivianar. Pero siento que hay algo que no va a cambiar en la creatividad y es la que uno le va a aportar, ¿no? El por qué, para qué, vamos a cumplir el objetivo, qué busca la gente, cómo mueves fibras,
cómo mueves sensaciones, cómo puedes hacer que una persona vea algo y diga, yo quiero eso, o me siento identificado con ese video, o la música me transmite algo, o la imagen me hace erizar, o llorar, o palpitar. Eso hay que mantenerlo y siento que es una constante en la parte audiovisual. La tecnología, siento que la tecnología va tan rápido que los procesos se van a alivianar, ¿no? Y vamos para allá, vamos a cosas más compactas, equipos de rodaje más compactos, ya no tanto andamiaje, sino cosas más ligeras, pero también con una calidad muy alta. Y va para allá, cosas muy prácticas y muy bien hechas. José, ¿qué te están aportando tus dos chinas, además divinas las dos culicagadas, para darte una perspectiva nueva de cómo ven los jóvenes el mundo? Bueno, tengo la fortuna de tener dos chiquitas, una de 10 años y una de 13. Me aportan ese cariño y ese amor todos los días. Trato de ser un papá presente, de estar en sus cosas, en su evolución de niñas, en su crecer académico, en su crecer de la vida, de compartir momentos de sus fiestas infantiles, de poder ir a su cama y contarles un cuento en la noche, de acompañarlas cuando tienen miedo, de que lleguen a mi cama y despierten a mi esposa y duerman en la mitad, alguna de las dos eventualmente, que no le tengo problema a eso. Me parece que va a llegar un momento en donde van a dejar de hacerlo y lo voy a extrañar un montón. Y me aportan todo eso, ¿no? Yo creo que con mi esposa hemos trabajado tanto el darles mucho cariño, darles como lo que uno pueda de estabilidad emocional, hasta donde uno pueda, porque uno de atrás carga una cantidad de cosas que uno no se da cuenta que las tiene, sino que uno las va mandando y cuando se da cuenta que ellas las tienen, es cuando tú dices, ¿en qué momento le di esa semillita? O sea, y cuando van creciendo se va volviendo más evidente y uno como, miércoles, ¿por qué pasa esto? ¿No? Pero de ser muy presentes y de ser muy conscientes del amor, de consejos adecuados, sin excedernos en el consejo y en el cuidado, como, hey, no toques eso, no, sino como darle su libertad también, de ser muy autónomas, de buscar el que ellas mismas se regulen y que puedan tomar decisiones adecuadas. Entonces me aportan todo eso, ¿no? Me sorprendió fue que mi hija mayor hace un par de días le ayudó a su hermana a hacer una entrevista para el colegio y la entrevista era a su abuela. Entonces improvisaron un set en la casa. Yo cuando vi el video yo dije, wow, eso está muy chévere. Y ella cogió un iPad, grabó con el iPad, hizo un set bonito, colocó las dos sillas de una manera adecuada y quedó una entrevista bonita. Después se puso a postproducirlo en el iPad en un programa que tienen. Y yo, ok, ¿en qué momento estamos pagando esa suscripción de edición? Efectos visuales, mejoraron el sonido. Yo decía, algo estamos haciendo bien, ¿no? Sin necesidad. Y lo hablaba con un amigo no sé si era un amigo o si era Dylan, y me decía, oye, ¿tú quieres que tus hijas sigan el mismo camino tuyo? Y yo le decía como, pucha, me encantaría, pero yo nunca les he dicho, tú tienes que seguir este camino, tú tienes que hacer esto para que... No. Acá te dejo la empresa sí, aquí te dejo esto para que tú sigas, ¿no? O sea, si ella quiere ser, no sé, va a decir cualquier cosa, policía, pues, si eso es la que la hace feliz, hágale. Si quiere ser médico, médica, hágale. Si quiere escoger una profesión que la haga feliz y que la llene, ese es el camino y creo que nosotros estamos para apoyarlas. Y yo creo que ese es el aporte que nos dan a nosotros como papás, verlas en esas cositas como que uno, ¿en qué momento hice eso? Y bueno, me pareció satisfactorio vivirlo y casualmente esta semana. Chévere. Con Juanita llevas casado 20 años. No me acuerdo la fecha y yo creo que esto no va a salir en el podcast porque creo que va a tener un problema
con mi esposa, por no recordar la fecha precisa. Llevamos mucho tiempo casados, nos conocimos hace 18 años. Casualmente nos conocimos por un amigo que tenía una postproductora audiovisual y yo le hacía todo el audio a él. Y algún día nos invitó a una fiesta y allá la conocí. Y desde ahí hicimos una conexión bien, bien interesante y bien bonita. Y al principio fue mucha fiesta, rumba, pero nos fuimos conociendo y fuimos encajando y creo que tenemos una relación sólida a pesar de una cantidad de altibajos que uno tiene como pareja, como empresa también hemos tenido inconvenientes que hemos tenido que sortear y resolver en el camino, pero hemos sido como muy valiosos el uno para el otro, ¿no? Y bueno, espero seguir contando con ella por muchos años más. José, si tu vida fuera un libro, ¿cómo se llamaría este libro? Esa pregunta la vimos con el invitado anterior y había anotado eso. No sé, yo creo que voy a ser muy clichésudo. Yo pondría algo como así como el viento, lo que el viento se llevó, no sé. Yo, desde pandemia a hoy, he sufrido una cantidad de transformaciones importantes en mi vida y estamos como en un resurgir importante. Y a veces me cuestiono maneras de cómo abordé algunas situaciones en las que éramos supremamente exitosos y que en este momento me gustaría como rescatar no por ay, me encantaría estar así, no, sino como por haber sido un poco más cuidadoso de la situación y de pronto haber tenido una prevención frente a algún cambio importante. Entonces, por eso como que a veces, y mi esposa me ha enseñado muchísimo eso, porque yo soy muy, muy dado a que me quedo en algo y como que me quedo y trato de resolverlo, pero me quedo y me quedo y me quedo y como que no paso la página. Entonces, eso me genera como un lastre ahí que no me deja pensar o que no me deja evolucionar. Y Juanita es diferente y eso ha sido muy importante porque Juanita sí es next. Y eso lo he aprendido de ella, como que tengo que darle paso a las cosas y por eso siento que a veces hay que dejar que el viento pase el momento, ¿me entiendes? Como que no tranques algo que es inevitable porque tienes que vivirlo o porque es lo que viene para ti, ¿no? Entonces, creo que sería esa la frase. José, para cerrar esto, ¿qué se siente tener la posibilidad de estar detrás de cámaras y que el otro sea el protagonista? Es un rol importante e interesante. No me gusta estar mucho delante de la cámara porque uno siempre tiene esas taras juveniles de, ay, mi voz se escucha rara, me veo diferente, la gente me va a ver raro. Más que eso, me parece importante porque creo que el mensaje que uno tiene que aportar siempre es tener calidad o debe ser sincero. Más allá de una experiencia cinematográfica como para que quede en el podcast, debe ser una experiencia real, de vida, que es lo que hemos buscado con historias de terrícolas para terrícolas, y es que la gente cuente su lado real, ¿me entiendes? Y pueda desdoblarse. Yo creo que si tuviéramos más tiempo acá, podía sentarme, echar lora. Y creo que contigo en muchas sesiones que hicimos en algún momento, porque fuiste coach de la compañía en oportunidades valiosísimas en donde aprendimos cosas para evolucionar en temas comerciales. Yo te contaba sobre la compañía y tú me decías, ¿por qué no cuentas esa historia? Pucha, cuéntala. Y hoy fue muy resumida porque alrededor de historias yo me siento, por ejemplo, con mi equipo, con Dylan, que es mi partner de trabajo, porque hacemos una dupla bien importante. Yo me la paso contándole experiencias, ¿no? Tal cosa, hace 8 días estábamos en un evento y saludé a una persona que no veía hace 18 años. Y Dylan me decía, ¿y él qué hacía? No, nosotros hicimos el lanzamiento de una tarjeta de crédito hace 1000 años. Y él, no, ¿en dónde? No, y fue así, fue grande. Entonces,
tuviera uno más tiempo para contar un poco más su experiencia, siento que es enriquecedor y de hecho chévere que la gente que te conoce, inclusive la gente que pueda ver este podcast, si tiene una historia que contarnos, sería interesante que nos escribiera y que de pronto nos dijera, hey, invítame, yo tengo que contar, tengo que aportar, he tenido caídas, pero he salido así. Sobre todo que tú como coach has logrado cosas importantes en la gente y siento que a veces la gente necesita como, hey, no lo voy a decir como un salvavidas, pero lo es, porque te pone a pensar, uno sale de esa zona de confort en la que está metido todo el tiempo. José, muchas gracias por haber estado en este espacio. Jan, a ti. Siempre serás el padre de historias de terrícolas para terrícolas. Un gran abrazo y en realidad muchas gracias. A ti, Jan, muchas gracias. Esto fue Historias de Terrícolas para Terrícolas. No te pierdas nuestro próximo episodio y recuerda, la próxima historia podría ser la tuya.